y el tema siguiente, el de interferencias, se rinden juntos. Y la forma en que el año pasado lo evaluamos fue a través del campus y no con la modalidad tarea comúnmente usada, sino con una modalidad llamada cuestionario. Tal vez ya la habrán usado en alguna otra materia también, ¿sí? En la cual ustedes no tienen nada que escanear, lo único que hacen es responder a través del mismo campus, les va pidiendo o que ingresen opciones o que escriban una respuesta numérica o con palabras, ¿sí? Por respuestas que fuimos recibiendo nos comentaron que les resultaba mejor rendir de esa forma. Así que vamos a probar este año de forma similar. No van a tener ningún problema porque ustedes manejan todo esto del mundo digital mejor que nosotros los viejos. ¿Okay? Si alguien tuviera algún problema de conexión o el problema que se presente, me avisa y lo vemos en su momento. Perdón, profe, pero acabo de llegar. ¿De qué estaban hablando? Que la forma de evaluar este tema de mediciones con osciloscopio y el tema de interferencia, que es el siguiente que vamos a ver, sería a través de algo llamado cuestionario, que está presente en el campus, en lugar de las materias que normalmente usamos. ¿Sí? Sí, hubo otras materias en las que lo hemos manejado. Buenísimo. Sí. Bueno, la ventaja es que no tendrían que fotografiar ni subir nada, directamente ustedes responderían sobre las preguntas del mismo campus. Claro. Bueno, te repito, por las dudas que no lo has escuchado, se presenta el problema que si llegás a quedarte sin conexión, no tenés ninguna opción. No es como con el otro método que por ahí podrías escanear y mandar algo por WhatsApp. Entonces, si alguien tuviera problema de conexión, me avisa y lo vemos en su momento. ¿Sí? A ver cómo podemos solucionar el tema. Bueno, habíamos llegado hasta las sondas de medición. Y habíamos hecho la primera clasificación en sondas pasivas y sondas activas. A ver, vayamos hasta la clasificación. Bueno, primero habíamos hecho una clasificación en sondas de tensión y sondas de corriente. ¿Sí? Y luego, otra clasificación que se podía hacer era en sondas pasivas y sondas activas. Tanto la de tensión como la de corriente se pueden dividir en pasivas y activas. Entonces empezamos a ver la sonda pasiva de tensión, en primer lugar. Tenía un circuito equivalente como esto. Para ustedes la sonda va a ser siempre un cable que lo conectan al osciloscopio de un lado, del otro lado tienen un terminal con el cual pueden realizar la medición. El cable en sí va a estar representando para nosotros una capacidad a tierra, ¿no es cierto? Es esta capacidad que ven dibujada acá y está especificada en picofaradios por metro. Depende del largo del cable, va a ser la cantidad de capacidad total que van a tener presente en la sonda. Esa capacidad queda en paralelo con la capacidad de entrada del instrumento. Es decir, que este capacitor se va a sumar con este que tenemos acá. Y esa capacidad total, la del cable más la de entrada del instrumento, es la que tengo que compensar con este capacitor de entrada para que no se forme un circuito pasabajos entre la resistencia atenuadora de entrada y la capacidad total. ¿Cierto? Si yo no colocara este capacitor, formaría un circuito RC que sería un filtro pasabajo que me impediría medir en frecuencias más elevadas. Por otro lado, tenemos acá una pequeña inductancia, que es la inductancia del cablecito de conexión de tierra. Para yo poder realizar la medición, tengo que conectar, normalmente es una pinza cocodrilo, este terminal al terminal negativo con respecto al de entrada, que son los dos terminales entre los cuales yo quiero realizar la medición, ¿no es cierto? Bueno, y el cablecito este de acá me agrega una inductancia. Es un cablecito de unos 10 centímetros.
aunque sea una inductancia muy pequeña, está presente y tiene influencia en alta frecuencia. Perfecto. ¿Sí? La conexión esa sería como nuestra masa o nuestro punto común para las mediciones. Claro, si ustedes están haciendo una medición respecto a masa, lo tienen que conectar a la masa del circuito, y mientras más cercana esté al punto de medición, mejor. ¿A qué se refiere con eso? Que en el punto donde yo voy a medir, alrededor existen conexiones de masa. ¿Cierto? Bueno, la pinza cocodrilo yo tengo que conectarla en un lugar de masa que esté lo más cercana posible al punto de medición. Para que mida lo que yo quiero medir y no cualquier otra cosa del circuito. Para que mida con la menor cantidad de interferencia posible. Y esto no lo podemos explicar ahora, lo vamos a explicar en la clase que viene cuando veamos interferencia en las mediciones. Pero ustedes imagínense acá una plaqueta. Y conectan este punto al punto de medición. Y este terminal a un punto de tierra del circuito, ¿no es cierto? Entonces se me forma acá un cuadradito. Este cuadradito. Este cuadradito, acá yo tengo un circuito bajo prueba, ¿no es cierto? Una plaqueta. Conecto acá un punto de medición y acá conecto la tierra. Todo este cuadradito que está acá, que lo determina mi circuito donde yo conecté el punto de prueba y el punto de masa, es un circuito cerrado. ¿Sí? Es como una espira. Y si hay un campo magnético atravesando este circuito cerrado, la variación de ese circuito magnético me produce una FEM que se coloca en serie dentro de este circuito cerrado. ¿Se entiende? Es como una espira. Entonces, un campo magnético variable que atraviese esta sección, por ejemplo, que el vector sea de esta forma, que entre hacia adentro de la espira, o que salga para afuera de la espira, que el vector campo magnético lo atraviese. Si ese campo magnético variara, me produciría una FEM dentro, que se me agregaría dentro de este circuito cerrado. La FEM va a ser igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Y esa FEM se me va a agregar en serie a la tensión que yo estoy midiendo. Pero eso no corresponde al tema de hoy, así que lo único que yo les recuerdo por hoy es que ustedes deberían conectar la masa lo más cercana posible al punto de medición. Y lograr que estos dos cables vayan lo más paralelo posible para minimizar esta área. Bueno, entonces, tengo esta inductancia pequeña, esta capacidad del cable que se me agrega a la capacidad de entrada. Ahora, reemplacemos todo esto de acá. Acá hay una resistencia que no la mencioné, pero tiene el fin de ajustar impedancias nada más, ¿no es cierto? Para la cuestión de la división, para la atenuación, no la tenemos en cuenta. Imagínense que están trabajando en una frecuencia muy alta, en la cual este capacitor fuera un cable y este capacitor también fuera un cable. Bueno, para que la señal no vea toda la sonda como un cortocircuito, se agrega esta resistencia que ajusta mantiene la impedancia constante a lo largo de todo el rango de frecuencia, ¿no es cierto? Pero ya estaríamos en una frecuencia en la cual no podríamos medir. Cuando las capacidades de entrada del instrumento y de la sonda se pueden ver como un cable, ya estamos en frecuencias en las cuales pasamos la frecuencia de trabajo del instrumento y de la sonda. Es para evitar que a esas frecuencias la señal pueda ver la sonda como un cortocircuito. En la frecuencia normal de trabajo, esta no cumple ninguna función para nosotros. Y tiene un valor despreciable con respecto a las demás resistencias del circuito, la de la sonda y la de entrada del instrumento. Entonces yo estoy trabajando con un instrumento y con una sonda que van a tener un circuito equivalente al que vemos acá en la pantalla. ¿Sí? La capacidad del cable se va a sumar a la de entrada del instrumento, porque están en paralelo, y forman esta capacidad equivalente que veo acá.
En este caso, un valor típico de 50 picofaradios. Entre los 30 del cable. La capacidad del cable la calculan fácil, son 20 picofaradios por metro por el largo del cable. Tomando un largo estándar de 1,5 metros, esta capacidad valdría 30 picofaradios, ¿no es cierto? Más la capacidad de entrada del instrumento, que tienen valores típicos de los 20 picofaradios, bueno, voy a tener acá un valor de 50 picofaradios. Y resistencias, la de entrada de 9 megón y la del instrumento de 1 megón para producir la atenuación por 10, bueno, con esos tres valores puedo calcular qué valor tendría que tener la capacidad de compensación. Y la idea es que este cable que no está presente, si yo lo colocara, tendría que tener una corriente igual a 0 por él. Para que por este cable la corriente sea igual a 0, si yo lo coloco, la división de tensión por el lado de las R tiene que ser igual a la división de tensión por el lado de los capacitores. Entonces, la relación, el cociente entre las resistencias, tiene que ser igual al cociente de los capacitores. O sea, esta R dividido esta, tiene que ser igual a este capacitor dividido todo este conjunto. De lo cual sale esta relación que está acá. Cuando la sonda está compensada, se cumple que, vamos a ampliar un poquito para ver las letras, esta resistencia por este capacitor perdón, esta resistencia por este capacitor, que es lo que vemos de este lado, tiene que ser igual a esta resistencia por este capacitor de acá. ¿Sí? El cociente, esta dividido esta, tiene que ser igual a este capacitor dividido este conjunto de capacitores. Si se cumple esa relación, entonces la sonda va a estar compensada. Para lograr la compensación, lo que se hace es que este capacitor de entrada sea variable. En todas las sondas van a ver un tornillito que les permite variar este valor de capacidad hasta que se llega al momento en el cual la sonda queda compensada. Y como vimos en la clase pasada, ustedes se van a dar cuenta que la sonda está compensada cuando el escalón de entrada que ustedes están midiendo lo van a ver en la pantalla sin sobrevalor. Cuando un escalón de entrada colocado a la entrada de la sonda ustedes van a ver que en la tensión de salida no veo un caso como este, ni tampoco veo un caso como este. En la pantalla del osciloscopio, al variar este capacitor, ustedes se van a encontrar con que este piquito va disminuyendo, y si está, que el piquito no existe, ustedes van a ir viendo que esta onda va subiendo, acá en la parte vertical, hasta que cuando está perfectamente compensada, lo que voy a observar es una onda lo más parecida a la onda de entrada. ¿Sí? Una onda parecida a algo así. Si se pasan con el capacitor, si agregan un capacitor muy grande, van a tener un caso como este, en la figura de la pantalla. Si se quedan cortos y colocan un valor de capacidad muy chico, van a ver un caso como este, de acá. En el valor justo van a ver la onda lo más parecida a un escalón. Bueno, este valor en realidad nunca lo calculamos, no es necesario calcularlo, porque ustedes tienen acá un capacitor variable y para compensar la sonda lo único que hacen es variarlo hasta el valor que les permita observar bien los escalones en la pantalla y ya está, nadie necesita el valor de este capacitor, ¿no es cierto? Tener una idea de qué capacidad sería necesaria, fue necesario que lo calcule el fabricante para saber qué capacitor variable colocar. Tiene que ser un capacitor variable
cuyo valor central esté cercano en el valor necesario, pero nada más que eso. Ustedes nunca, en principio, necesitarían calcularlo en la práctica. Bueno, por último, sobre el efecto de los componentes parásitos de la sonda, la inductancia del cablecito de masa tiene un efecto llamado aberración, y consiste en lo siguiente. En la pantalla, ustedes se van a encontrar con que cuando yo mido un escalón, en lugar de ver un escalón, veo una pequeña oscilación, como esta que vemos en la pantalla, ¿sí? Hay un pequeño sobrevalor, la onda se pasa para arriba, se pasa para abajo, oscila con una cierta frecuencia, y luego se estabiliza. Ese efecto es producido por esta inductancia del terminal de masa. Y experimentalmente se ve que cuando yo voy achicando ese cablecito, por un lado cambia la frecuencia de la oscilación. Se hace más alta a medida que acorto el cablecito. Y por otro lado disminuye la amplitud de la oscilación. Hasta que para un cablecito suficientemente corto, la aberración desaparece. Bueno, estos son valores prácticos en base a mediciones realizadas con un determinado tipo de instrumental, ¿sí? Pero se repiten bastante, con valores bastante próximos, sea cual sea el instrumento que ustedes utilicen. Si el cablecito del terminal de masa fuese de 10 centímetros, la frecuencia de oscilación es aproximadamente 108 MHz. Y la aberración es aproximadamente del 4%. Es decir, que esta amplitud, comparada con la amplitud del escalón, es del 4%. Si acortan el largo del cablecito hasta los 5 centímetros, la frecuencia sube a 140 MHz. Y si lo acortan a 1 centímetro, ya desaparece la aberración. Es decir, la aberración que es producida entre esta inductancia y este capacitor, cuando el largo de este cable es inferior a 1 centímetro, bueno, tiene un efecto que ya no puede ser apreciado en un osciloscopio cualquiera, ¿no es cierto? En definitiva, si ustedes utilizan un osciloscopio con una frecuencia, con un ancho de banda inferior a 100 MHz, la aberración prácticamente no la van a ver nunca. Porque para los valores estándar que se utilizan, que van a ser cablecitos de terminal de tierra de 10 centímetros, ya la frecuencia de la aberración está por encima del ancho de banda del osciloscopio, ¿no es cierto? Entonces prácticamente esto queda fuera del ancho de banda de lo que ustedes pueden ver y no van a poder visualizarlo. Pero si están trabajando con un osciloscopio de los más modernos que permiten ver hasta 350 MHz o más aún, bueno, sí la van a ver y se van a encontrar con que achicando este cable, la frecuencia va aumentando hasta que con un cablecito muy cortito ya desaparece ese efecto. Muy bien. Las sondas activas permiten medir señales de menor amplitud, tienen un circuito de amplificación incorporado en la misma punta que realiza la medición. Una gran ventaja de este tipo de sondas es que en ciertas frecuencias se hace muy sensible porque mejora la relación señal-ruido, porque al yo amplificar en el mismo punto donde estoy midiendo, la señal que voy a hacer pasar por el cable ya va a estar amplificada, entonces el ruido que me sumaría en el caso de una sonda pasiva, ese ruido que se me sumaría mientras la señal atraviesa el cable, bueno, acá no tendría influencia porque la señal ya estaría amplificada y ese ruido que se sumaría ya no tendría la importancia que en el caso de una sonda pasiva, ¿no es cierto? O sea, al yo amplificar la señal previamente, todo el ruido que aparece luego ya no tendría influencia. Bueno,
Una contrapartida de esta sonda es que necesita una fuente de alimentación. Al yo tener un amplificador en el terminal de entrada, voy a necesitar alimentar la sonda. Entonces, cuando yo la conecto al osciloscopio, si yo estoy conectando solo el terminal de entrada, con el cual, el terminal de entrada del osciloscopio, con el cual yo le paso la señal, bueno, en ese caso la sonda tendría que tener una batería interna. Entonces se van a encontrar con que la sonda tiene una cajita donde ustedes van a tener que colocar una pila, puede ser una pila chiquita como una pila de reloj, pero siempre la sonda va a necesitar una alimentación cuando sea una sonda activa. El amplificador normalmente tiene un FET de entrada. Este simbolito que ven acá es un transistor FET. Y estos transistores tienen una impedancia de entrada muy alta, entonces esta sonda carga muy poco al circuito. Lo que ve el circuito como entrada termina siendo un diodo en inversa. El circuito equivalente estaría representado por un diodo conectado en inversa. Bueno, al amplificar la señal, apenas yo la tengo disponible desde la medición, yo consigo con este tipo de sondas anchos de banda mucho mayores. El ancho de banda puede subir hasta los 3 GHz, por ejemplo. Normalmente en los osciloscopios normales que nosotros vamos a ver en el laboratorio, tanto los que ven acá en eléctrica como los que van a usar en el laboratorio de electrónica, todas las sondas que van a ver son sondas pasivas, ¿sí? Y los osciloscopios van a ser con ancho de banda de hasta 100 MHz. Estas sondas suelen existir para osciloscopios que van desde los 350 MHz para arriba. Bueno, las sondas de corriente, las sondas diferenciales de tensión, son sondas activas y el amplificador de entrada tiene la característica de ser un amplificador con entrada diferencial. Tiene dos entradas, una llamada no inversora y otra llamada inversora. Entonces, el amplificador transforma esta señal de entrada diferencial en una señal de salida en modo común. O sea, una salida que va a estar referenciada a la masa de la sonda. Lo que hace este circuito es calcular primero la diferencia entre las dos entradas, B más menos B menos, y luego que calcula la diferencia entre las dos, la multiplica por una cierta ganancia y la entrega a la salida como la resta de las dos entradas por esa ganancia, pero la entrega referida al terminal de tierra. Me sirve para medir tensiones que son diferenciales, que no están referenciadas a nivel de tierra. Recuerden que todos estos instrumentos normalmente tienen sobre todo los analógicos, tienen una carcasa que es metálica, y esa carcasa metálica está unida a través del cable de alimentación a la tierra al terminal de tierra de alimentación, el que está en la pared en el cual yo enchufo el circuito para su alimentación, ¿no es cierto? Y cuando yo conecto la sonda de medición, esa sonda también queda conectada a la carcasa, por lo tanto, el terminal negativo de la sonda, este terminal, queda conectado a la carcasa del instrumento y a través del cable de alimentación a la tierra de toda la instalación, ¿sí? Si miden con el tester se van a encontrar con que este terminal siempre está unido a la tierra de toda la alimentación, de la instalación eléctrica del laboratorio. Entonces, si yo voy a medir sobre un circuito y ese circuito tiene una conexión de tierra, este cable, antes que yo lo conecte, ya está conectado a través de toda la instalación eléctrica a la tierra del circuito sobre el cual yo voy a medir. Entonces, cuando conecte esto a un punto que no sea la misma tierra sobre el circuito que yo voy a medir, puedo estar generando un cortocircuito. ¿Sí? Hacemos el mismo dibujo que hicimos antes. Acá tenemos el circuito bajo prueba. Vamos a hacerlo rápido. Acá hago un cuadrado que representa el circuito sobre el cual yo estoy midiendo.
y conecté la punta de medición y el negativo de medición. Pero este circuito, a través del cable de alimentación, está conectado a tierra. Entonces, a través del cable de alimentación, yo tengo acá que una parte del circuito ya está conectado a tierra. Y mi osciloscopio también, a través del cable de alimentación, está conectado a tierra. O sea que este punto, cuando yo enchufé el osciloscopio, me queda conectado a tierra. Si yo vengo y conecto esto a un punto de medición y esto al negativo del punto de medición, pero ese punto al cual yo conecto este cable no es la misma tierra, supónganse que sea una tensión negativa, ¿sí? Acá adentro exista una tensión negativa respecto de la tierra. Al yo conectar este terminal a esa tensión negativa, estoy colocando el valor de la tensión negativa en cortocircuito, a través de toda la instalación del circuito. Este punto queda unido acá, por toda la instalación del circuito, y se van a encontrar con que el circuito se apaga. Algunos circuitos tienen protecciones, se apagan solos, a veces producen un cortocircuito y salta una térmica de la instalación, a veces se queman las cosas inclusive, ¿no es cierto? Entonces recuerden verificar cuál es la tierra del circuito que está bajo medición, y este terminal negativo, conéctenlo, no lo conecten a cualquier parte del circuito, conéctenlo al terminal unido a la tierra, a través del cable de alimentación del circuito. Yo tendría que unirlo sí o sí a este terminal. No podría unirlo a cualquier otro punto del circuito. Por ese motivo se justifica usar puntos de entrada diferenciales. Cuando yo quiero medir una tensión en la cual su común no es la tierra del circuito, tengo que usar sí o sí una sonda diferencial para evitar poner alguna parte del circuito en cortocircuito, ¿no es cierto? Usaría una sonda como esta. Los dos terminales de la sonda, en este caso, ninguno de los dos está unido a tierra, ¿sí? Y este circuito se encarga de calcular la diferencia entre las dos y entregarme una salida, pero ya referenciada respecto a la tierra del circuito. Les recuerdo lo que es la relación de rechazo en modo común. En un amplificador diferencial, la relación de rechazo a modo común es la atenuación que sufriría una tensión de entrada presente en las dos puntas simultáneamente. ¿Sí? Esta relación es cuánto se atenúa una tensión aplicada en modo común a los puntos de entrada. Si yo tengo una tensión de 1 voltio en el circuito bajo medición, y esa tensión de 1 voltio la aplico a los dos terminales de entrada, voy a tener una pequeña tensión de salida. Aunque los dos terminales de entrada estuvieran cortocircuitados, ¿sí? Y los dos estuvieran conectados al mismo punto de entrada, yo tengo acá un circuito, ¿no es cierto? Tengo un punto, y en este punto hay un potencial de 1 voltio. Y tengo cortocircuitadas las dos puntas y las conecto a este terminal de 1 voltio. Bueno, aunque estuvieran cortocircuitadas, aparece una tensión de salida. Eso no es deseable, ¿no es cierto? Uno quisiera que no aparezca nada cuando las dos puntas, si es realmente una sonda diferencial. Cuando yo tengo las dos puntas cortocircuitadas, no tendría que aparecer nada a la salida. Pero, al ser esta tensión, tener un valor respecto a masa, bueno, esa tensión respecto a masa, aplicada en las dos entradas, produce una pequeña tensión de salida. La atenuación que yo veo entre la tensión de entrada a modo común y la tensión de salida es la relación de rechazo a modo común. Un valor típico es de 10.000. Es decir, que si yo tengo 1 voltio aplicado a las dos entradas, acá voy a tener 1 sobre 10.000. Una tensión menor, ahora hacemos la cuenta, ¿sí?
a 0,1 milivoltio. ¿Ok? Colocando 1 voltio en modo común a las dos entradas, voy a tener una salida menor a 0,1 milivoltio. Un valor típico, no todas las puntas van a cumplir con este requisito. Algunas tienen una relación de rechazo superior inclusive. Bueno, porque lo que yo quiero medir en realidad es diferencia de tensión entre las dos puntas, ¿cierto? Lo importante es que a la salida aparezca una tensión que represente la diferencia de tensión entre las dos puntas. Con este tipo de puntas sí yo puedo medir una tensión con respecto a otra en la cual la tensión negativa no sea la tierra del terminal de entrada. Yo puedo conectar entonces esta punta a cualquier punto del circuito sin que estrictamente sea tierra y sin poner en corto esa señal que estoy midiendo. Entonces recuerden, con una punta común que no sea diferencial, el terminal negativo siempre lo tienen que unir al terminal de tierra del circuito. Si lo conectan a cualquier otro terminal que no sea la tierra, pueden estar cortocircuitando ese punto a la tierra a través de la instalación eléctrica. Para que eso no les pase, lo que ustedes pueden hacer es desconectar la tierra de el cable de alimentación de su osciloscopio hacia la pared. Por ejemplo, si el osciloscopio tiene una conexión a la pared formada por 3 terminales. Tengo un enchufe acá, ¿no es cierto? Que tiene 3 terminales. El vivo, el neutro y la tierra. Entonces acá conecto el vivo. Acá conecto el neutro. El tercer terminal, yo puedo en la pared agarrar y desconectar el tercer terminal que iría a tierra, ¿no es cierto? Ustedes lo van a identificar rápido porque en la pared yo veo que el toma tiene 3 terminales de este tipo. ¿Sí? El que está acá abajo es el que me conecta el circuito a tierra. Y fíjense que en el enchufe que va hacia la pared, la ficha que va hacia la pared, siempre este terminal de tierra es un poquito más largo que los otros dos. Bueno, ¿para qué es un poquito más largo? Para que la tierra se conecte primero y conseguir de esa forma protección en el circuito, en el aparato que ustedes están empleando, ¿no es cierto? Entonces, si bien ustedes podrían cortar este terminal y de esa forma poder conectar el terminal negativo de una sonda común a cualquier punto que no sea la tierra del circuito, sin ponerlo en corto, lo lograrían de esa forma. Bueno, esto no se recomienda nunca. Ustedes nunca tienen que cortar el terminal de tierra en la ficha de alimentación del instrumento, porque ustedes están eliminando la única protección que tienen. Si hubiera una descarga hacia la carcasa del instrumento y ustedes lo tocan, el instrumento va a tener patita de goma, va a haber una tensión peligrosa en la carcasa del instrumento. Si no está realizada esta conexión, no va a actuar ninguna protección, ¿sí? Y la tensión peligrosa va a estar presente en la carcasa del instrumento. Cuando ustedes lo toquen, ahí van a recibir la descarga, ustedes van a cumplir la función de este cable. Y van a tener una sensación bastante fea, ¿no es cierto? Entonces, nunca, en lo posible, desconecten este cable de la pared, porque tiene una función muy importante que es la de protección. Y esto lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, en interferencias en conexión a tierra, ¿cierto? Pero recuerden que este cable es muy importante por una cuestión de protección. Ustedes nunca tendrían que eliminarlo. Y si quieren hacer una medición con respecto a una tensión negativa que no sea tierra, bueno, usen una sonda diferencial. Eso sería lo mejor. Obviamente, nosotros en nuestro país estamos siempre limitados por cuestiones económicas, no vamos a tener disponibles una sonda diferencial. Bueno, ármense un circuito equivalente a una sonda diferencial y midan con una sonda común a la salida de ese circuito. Eso lo pueden hacer en forma muy económica y se evitan estar desconectando la tierra, que es la protección del instrumento que ustedes están empleando. Bueno, y por último, las sondas de corriente. Habíamos dicho que son sondas que la punta de prueba, en realidad,
es una parte que tiene un agujerito. Puede ser un agujerito fijo, como este que se ve acá, o puede ser una construcción tipo pinza amperométrica que ustedes puedan abrir mecánicamente esta parte para poder encerrar un circuito, ¿no es cierto? Bueno, este es un sensor fijo. Se van a encontrar también con que algunas son tipo pinza amperométrica y ustedes pueden abrir esta parte del circuito. Entonces la pueden emplear en diferentes instalaciones. Ahí esta quedaría fija, por donde se pasó este cable ya queda fija, ¿no es cierto? Y a la salida van a tener una tensión que es proporcional a la corriente. ¿Cómo funcionan estas ondas? Bueno, yo tengo un pequeño transformador, ¿sí?, por dentro del cual pasa este cable. Ese cable me produce un campo magnético en el circuito magnético. Ese campo magnético me va a inducir una FEM en las otras espiras. Es solo un transformador, ¿no es cierto? Y esta FEM que me aparece acá me hace circular una corriente por esta resistencia. Y esa tensión que va a aparecer entonces en estos extremos va a ser proporcional a la corriente medida. Luego pasa a través del cable, ingresa esa tensión al osciloscopio y la puedo medir como si fuera una tensión. Existe una equivalencia entre la corriente que yo estoy midiendo y la tensión en que tengo que colocar el canal vertical del osciloscopio, ¿no es cierto? En particular, una sonda como esta, fíjense que tiene una relación de espiras de 1 a 5. Entonces el transformador, si yo lo coloco para medir sobre un cable que representa una sola espira, el transformador tiene un secundario de 5 espiras. La corriente que voy a tener acá va a ser 1/5 de la corriente que estoy midiendo por la relación de transformación. Esa corriente aplicada en la resistencia equivalente de mi circuito de entrada del osciloscopio, que va a ser el paralelo de estas dos, me va a producir una tensión, va a ser la corriente por la resistencia, en este caso 25 ohm. Entonces, eso, en caso, por ejemplo, si ustedes midieran una corriente de 5 mA, acá yo tendría una corriente de 1 mA. 1 mA por 25 ohm me da 25 milivoltios. Entonces yo voy a tener presente 25 milivoltios por cada 5 mA de corriente que yo esté midiendo. O lo que es lo mismo, 5 milivoltios por miliampere. Recuerden que este es un caso particular y las ondas, la que ustedes consigan, puede tener una relación diferente, ¿sí? Pero en general voy a tener una relación entre los milivoltios que yo voy a estar viendo en la pantalla del osciloscopio y los miliamperes que van a estar circulando por el cable sobre el cual yo estoy realizando la medición. Entonces con este valor yo ajusto la amplificación del canal vertical que estoy usando de acuerdo a la corriente que quiero medir. Muy bien. Chicos, ¿alguien quiere preguntar algo sobre lo que terminamos de ver ahora o lo que vimos la clase pasada? Buenísimo. Vamos entonces a pasar a la práctica, que es muy cortita para este capítulo. Son solo 5 ejercicios y son muy sencillos. El uso del osciloscopio es muy sencillo. En el problema 1 observamos una señal. En la pantalla observamos una figura como esta. Esta representa la pantalla del osciloscopio, ¿sí? Y en bordó estaría la señal que estamos midiendo. Normalmente ustedes la van a ver en verde. Me dan datos de los controles del osciloscopio. En este caso, el canal vertical en 2 voltios por división, el canal horizontal en 2 milisegundos por división. Y me piden obtener el valor eficaz de la señal.
Bueno, para obtener el valor eficaz de la señal, lo primero que hago es obtener el valor de pico. Lo segundo que hago es ver qué tipo de onda es la que estoy observando. Aparte ya yo voy a saber de qué tipo de onda se trata, ¿no es cierto? Si estoy midiendo en la salida de un transformador de alimentación, ya sé que tengo que tener una onda senoidal. Si estoy midiendo en un circuito digital que me genera pulsos, ya sé que voy a estar midiendo pulsos rectangulares, ¿no es cierto? Y eso me permite, en principio, saber cuál es la relación que hay entre la tensión de pico y la tensión eficaz. Entonces acá yo veo que es una onda senoidal, ya sé que es una onda senoidal. Obtengo primero el valor de pico. ¿Cómo obtengo el valor de pico? ¿Cómo? El número NB, como está programado, el número NB, que es la cantidad de divisiones que yo veo que ocupa la señal verticalmente, por un numerito que lo vamos a llamar como volt por división, que es el valor como está programado el canal vertical. Este numerito que me dicen acá. Si me dice que el canal de entrada está colocado en la posición 2 voltios por división, esto es muy sencillo, ¿no es cierto? La cantidad de divisiones que yo veo en la pantalla la multiplico por este numerito y me da la tensión de pico de la señal. En este caso, veo que ocupa 3 divisiones y media. Multiplico 3 divisiones y media por 2 volts por división, me da 7 voltios de pico. ¿Está? Para obtener el valor eficaz, como yo sé que es una onda senoidal, digo que la tensión eficaz es la tensión de pico sobre raíz de 2. En ese caso me da 4,95 voltios. Recuerden que en un osciloscopio no se utiliza para hacer mediciones de tensión. Yo, con esta medición, voy a tener una idea del valor de tensión de la señal. Pero yo no puedo dar este valor como la tensión de pico de la señal es 7 voltios. O la tensión eficaz de la señal es 4,95 voltios. Lo que yo tengo que hacer para eso es utilizar un instrumento. Un instrumento que me pueda, un voltímetro que me pueda medir tensión de pico o un voltímetro que me dé tensión eficaz. La precisión que van a obtener con el voltímetro es mucho mayor a la precisión que tendrían con el osciloscopio. En el osciloscopio hay un montón de fuentes de error. Entonces, el osciloscopio no se debe utilizar como un voltímetro. Es para tener una idea de la forma de la onda de la señal y una idea aproximada del nivel de tensión. Si calculan el error y se fijan las divisiones que tiene la escala de la pantalla y tienen en cuenta también el error de clase del instrumento, se van a encontrar con que van a obtener este valor con una precisión del más o menos 10% o superior a veces. ¿Sí? La precisión de un osciloscopio es muy baja comparada con la de un instrumento, con la de un voltímetro comercial. ¿Sí? Bueno, acá el punto B nos pide calcular el error relativo de esta medición, ¿sí? Para que nos hagamos una idea de qué error acá estaría obteniendo solo en cuanto a la apreciación. Considerando un error de apreciación de 0,2 divisiones, obtener el error relativo de apreciación de la medición. Bueno, si el error relativo fuera el error de apreciación fuera 0,2 divisiones, el error de apreciación, igual que como calculábamos en un instrumento analógico, sería el delta de apreciación sobre la medición en divisiones, en este caso sería 0,2 dividido 3,5, eso me da 0,057 por 100, me da 5,7%. A este error de apreciación le tengo que agregar un error de clase que en los instrumentos está alrededor del 5%. Fíjense que ya parto de una base de un error del 10%. Entonces, nunca utilicen un osciloscopio analógico para hacer mediciones de tensión. Todo esto que lo decimos acá para instrumentos analógicos no es tan cierto para instrumentos digitales. Los instrumentos digitales sí se pueden usar como voltímetros, inclusive muchos de los más modernos ya tienen un voltímetro incorporado y en una parte de la pantalla les va a indicar el valor de pico, el valor de eficaz de la tensión medida. Ya realiza esas mediciones y se las indica en la pantalla.
Entonces los instrumentos digitales sí, y de acuerdo a lo que diga el manual, pueden ser utilizados como voltímetros. Y otra vez tienen un error que vuelve a ser más chico y cercano al de un instrumento, un voltímetro común. ¿Sí? Esto que decimos acá, que no podemos utilizar un osciloscopio para medir, para entregar valores de tensión, es válido para instrumentos analógicos. Bueno, por último, en el ítem C nos piden el periodo y la frecuencia. Bueno, para el periodo y la frecuencia hago lo mismo que en el A, pero para el eje horizontal. Multiplico el número de divisiones de un periodo, que lo llamo NH, por el tiempo por división que me lo dan como dato, este valor. Entonces miro un periodo. ¿Dónde tengo un periodo de la señal? Bueno, como ustedes ya vieron en física 2, un periodo es, en este caso, la cantidad de divisiones para que la señal pase por un mismo valor con la misma pendiente. En física 2 decían cuando una masa que está oscilando pase por la misma amplitud con la misma velocidad, ¿sí? Yo tenía que ver que se mueva para arriba de nuevo, o que se mueva para abajo de nuevo. Bueno, acá lo que decimos es que la señal pase con el mismo valor y con la misma pendiente, porque este punto de acá estaría teniendo el mismo valor que el punto inicial, ¿no es cierto? Pero pasa con pendiente diferente. Entonces, este no lo considero. El periodo sería desde el inicio hasta este punto de acá, ¿sí? Dado por 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. En este caso, el periodo ocupa 5 divisiones. Lo puedo medir en cualquier valor de tensión de la señal. Si lo mido acá, este valor de acá arriba, tengo que mirar cuando la señal llegue a este valor de tensión con la misma pendiente, que lo tengo acá. ¿Cierto? Este no lo considero, porque tiene el mismo valor de tensión, pero tiene la pendiente contraria. Entonces, este no es válido. Y entre estos dos, el periodo siempre vale lo mismo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. El tiempo por división es 2 milisegundos. Bueno, multiplico. 5 divisiones por 2 milisegundos por división me da 10 milisegundos. Ese es el periodo de la señal y la frecuencia la obtengo como la inversa del periodo. En este caso, 1 dividido 10 por 10 a la menos 3, que representa los milisegundos, eso me da 100 ciclos por segundo, o 100 Hz. ¿Está? Bueno, vamos entonces al problema 2. Sobre el problema 1, ¿quedó alguna duda? ¿Se entendió? Es sencillo, ¿no es cierto? Profe, una duda. El Dale. valor 5,7% es el error total, digamos, no solo el de apreciación. No, es el error de apreciación, porque yo consideré solo el delta de apreciación sobre el número de divisiones. Es el error de apreciación. Ah, ¿Qué me perfecto. pasa acá? Un Me error, entendí que había dicho que el de clase era 5 y como que se sumaban o algo así. claro, esta cuenta ya me da 5,7%. Fíjate, tengo 0,2. Sí, eso lo entiendo. Y si yo quiero decir el error relativo, a eso le tengo que sumar un 5%. A esto le tenés que sumar la clase del instrumento, el error de clase, y en el manual te va a figurar cuál es ese valor, ese error, y en los osciloscopios analógicos es un valor alto. No es como en el caso de los voltímetros, que encontrábamos instrumentos con clase 0,5. Claro. ¿No es cierto? Acá los instrumentos van a tener 5% de error de clase, ¿no es cierto? Porque dentro de estos instrumentos tienen un tubo que es como una válvula. Ese tubo se calienta. Depende del tiempo de uso, va a estar más o menos caliente. Adentro hay transformadores de alimentación. Todo equipos que se calienten internamente, la temperatura va a tener mucha influencia en el valor medido.
va a ir calentando los circuitos que los forman. Y bueno, ustedes cuando hagan pruebas en los laboratorios de electrónica van a ver que la temperatura tiene mucha influencia. Muchas cosas que ustedes miran van a ir cambiando su valor a medida que cambia la temperatura interna del instrumento. ¿Sí? Los instrumentos más caros de marca más buena y de mayor jerarquía son más independientes de la temperatura. Los instrumentos más comunes, con marcas más económicas y de menor jerarquía, se van a encontrar con que tienen una mayor dependencia de la temperatura. ¿Sí? Eso pasa siempre. Y el error de clase tiene que incluir ese problema con la temperatura o con... en realidad en el error de clase tienen que estar incluidos todos los problemas, ¿sí? Sea influencia de la temperatura, del campo magnético, de lo que sea, tienen que estar incluidas dentro del error de clase de un instrumento. Se van a encontrar con clases muy grandes y ese valor ustedes lo tendrían que sumar a este valor que tienen acá. Y si están trabajando con un instrumento que tiene un error de clase del 5%, ya tendrían un error total del 10% para arriba. Perfecto, profe, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Pasemos entonces al segundo problema, en el cual hacemos mediciones sobre una carga normalizada, en este caso de 8 ohms. Cuando me dicen que la carga está normalizada, yo puedo suponer que el valor de impedancia de carga es siempre el mismo, y de esa forma puedo relacionar las tensiones que estoy midiendo con las potencias sobre la carga. Entonces puedo decir que el instrumento está midiendo potencia. Claro, si alguien no conectó los 8 ohms en la carga, sino que conectó un valor diferente, la potencia va a ser diferente. Pero no importa, el instrumento va a estar indicando la potencia correspondiente a una carga de 8 ohms. No es que esté mal lo que yo esté midiendo, sino que ya sabemos de antemano que la potencia va a ser diferente porque no estaríamos usando la carga normalizada. ¿Sí? Entonces la potencia la vamos a calcular como la tensión medida al cuadrado sobre la resistencia normalizada. Si vemos en un circuito, ¿sí? Imagínense como en este caso, ¿sí? Sobre una carga de 8 ohms. Se observa una gráfica como la anterior, ya sabemos que la tensión de pico era 7 volts y la tensión eficaz era 4,95, ¿no es cierto? Bueno. Sabemos que la sonda está colocada en la posición por 10. Quiere decir que la tensión real sobre la carga van a ser los 7 volts de la pantalla por 10, que me da 70 voltios. Yo estoy midiendo 70 voltios sobre la carga. ¿Cuánto vale la potencia máxima sobre la carga? Bueno, el valor de pico al cuadrado sobre la resistencia normalizada. 70 volts al cuadrado sobre la resistencia normalizada me da 612,5 vatios. Esta es una medición típica de audio, ¿no es cierto? En circuitos de audio, cuando ustedes tienen que probar amplificadores, se coloca una resistencia normalizada, se hacen mediciones de tensión y con el valor de la tensión se calcula la potencia que estaría entregando el amplificador. Bueno, la potencia de RMS, recuerden que es esta potencia máxima dividido 2. En onda senoidal, siempre la potencia eficaz es la potencia máxima dividido 2. En este caso, 306,2 vatios. Bueno, en este caso, lo que hacemos es medir una señal, pero que es de tipo rectangular, como la que vemos en la imagen, ¿sí?, de la derecha. Acá, con el osciloscopio, nuevamente podemos medir amplitud y podemos medir tiempo, y con esos datos de amplitud y tiempo, tenemos que obtener, en este caso, nos piden periodo, ciclo de trabajo, frecuencia, y también nos piden el valor eficaz de la señal. Sabemos que es una señal de tipo rectangular. Entonces, lo primero que vamos a hacer
con las mediciones realizadas es obtener el periodo de la señal, el periodo en el cual la señal está activa, este periodo, el periodo total, y la amplitud de la señal. Entonces, el periodo total va a ser el número de divisiones del periodo de la señal por el tiempo por división. Vemos que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones para el periodo total por 0,1 milisegundo por división, me da 0,6 milisegundos. La señal tiene un periodo de 0,6 milisegundos. El periodo en el cual la señal está activa, TP, es este de acá, yo veo que ocupa 2 divisiones. Entonces son 2 divisiones por 0,1 milisegundo por división, me da 0,2 milisegundos. Este periodo va a ser 0,2 milisegundos. El ciclo de trabajo, entonces, normalmente en las materias donde lo utilizan, que son o materias de la parte digital o materias de electrónica de potencia, van a ver que representan el ciclo de trabajo con la letra D y es TP sobre el periodo total de la onda. 0,2 sobre 0,6 me da 0,333 periódico o 33,3%. ¿Sí? Ocupa un tercio del periodo total. Bueno, es muy fácil de calcular con las dos mediciones anteriores. La frecuencia también la puedo obtener como 1 sobre el periodo total, 1,66 kHz. Y en la parte B me piden el valor eficaz, para lo cual primero mido el valor de pico, son, en este caso, esta división de acá, la divido en 5 partes, veo que ocupo 2 de las partes, ¿sí? Entonces, ¿cuántas divisiones tiene verticalmente la señal? 1, 2, y acá tengo que sumar 0,2, 0,4, ¿cierto? O sea que tiene 2,4 divisiones en sentido vertical. Eso lo multiplico por los voltios por división. Entonces tengo 2,4 divisiones por 5 voltios por división, lo que me da 12 voltios. La amplitud de la señal es igual a 12 voltios. La tensión eficaz, como habíamos visto en la teoría, es igual a la tensión de pico de la señal por la raíz de el ciclo de trabajo, TP sobre T, que ya lo calculamos previamente. ¿Sí? 12 volts por la raíz de 0,33 me da 6,93 volts. Errores típicos, chicos, acá ponen TP sobre T, después de haberlo calculado y obtenido en por ciento, ponen acá el valor en por ciento, entonces le termina dando una tensión que es muy diferente, ¿no es cierto? Ni siquiera es esta multiplicada por 100, porque el 100 les queda dentro de la raíz, entonces van a obtener un valor que es este multiplicado por la raíz de 100. Así que no se olviden de usar acá adentro, o los tiempos directamente, o si usan el ciclo de trabajo, pónganlo en por unidad. En este caso, tendría que usar el valor 0,33. Bueno, seguimos adelante un poquito más. En el problema 4 nos dicen, se obtiene la siguiente figura de Lissajous al trabajar con una referencia de frecuencia igual a 1000 Hz en el canal X. Es decir, que en el canal que produce la deflexión horizontal, yo pongo una señal de 1 kHz. Ambas señales tienen una amplitud aproximada de 3 voltios. ¿Para qué me sirve este valor? Bueno, para saber en qué voltios por división tengo que colocar los canales verticales. A. Indicar en qué posición se encuentran los controles de amplitud de los canales X e Y y la base de tiempo.
Y B, obtener el valor de la frecuencia de la señal incógnita, que es la que está conectada al canal vertical. Si me dicen que la de referencia está en el canal X, la incógnita va a estar en el canal Y. ¿Ok? Entonces, para ver el ítem A, si la tensión de pico es de 3 voltios, esa tensión de pico dividido la cantidad de divisiones que yo quiero que ocupe la señal, por ejemplo, yo quiero que ocupe 3 divisiones, para ver la señal en un cuadrado de 3 por 3, en realidad los 3 los mido a partir del 0, ¿no es cierto? A partir de la crucecita acá del medio. Si yo quiero que tenga 3 divisiones verticales y 3, bueno, la horizontal la vemos después. Si quiero que ocupe 3 divisiones verticales, acá tengo que poner el valor 3 divisiones, ¿sí? Entonces los 3 voltios que tiene la señal de pico, dividido las 3 divisiones que yo quiero que ocupe, me dan el valor en el cual tengo que colocar el control de voltios por división. En este caso, 1 voltio por división. ¿Ok? ¿Dónde voy a colocar los controles X e Y? En la posición 1 voltio por división. Si acá, cuando hacen esta cuenta, obtuvieran un valor 1,5 voltios por división, que es el caso más general, que acá tengan un valor decimal, bueno, utilizarían el control en el valor más cercano al que obtuvieron acá. ¿Ok? Por ejemplo, 2 voltios por división. Porque no van a tener ningún instrumento en el cual el control tenga el valor 1,5 voltios por división. ¿Ok? Bueno, la base de tiempo para la figura de Lissajous, ¿en qué valor de tiempo por división se va a estar colocando? En ningún valor de tiempo por división. La figura de Lissajous yo la obtengo en el modo XY. Entonces la base de tiempo va a estar en la posición XY. Y el X, en lugar de estar conectado al diente de sierra generado internamente, queda conectado a un canal externo, a uno de los dos canales externos, ¿sí? En este caso, al canal X. Entonces en la pantalla yo veo la composición de la señal X en función de la señal, de la señal Y en función de la señal X. Entonces recuerden, en figura de Lissajous, la base de tiempo siempre se encuentra en el modo XY, y esto conecta automáticamente el canal horizontal al canal X externo. El ítem B me pedía obtener la frecuencia de la señal incógnita. Para eso yo tengo que mirar la figura, ¿sí? Y ver primero si es una figura cerrada o abierta. Cuando es una figura cerrada como esta, yo dibujo una recta vertical que toque un extremo y dibujo una recta horizontal que toque uno de los extremos de la figura. Y miro cuántas veces toca la figura a la recta vertical. ¿Sí? ¿Cuántas veces toca la figura a la recta vertical? En este caso, 3. Entonces, el NB es igual a 3. ¿Y cuántas veces toca la figura a la recta horizontal? Una sola vez. El NH es igual a 1. NB es igual a 3, NH es igual a 1. Después, vengo acá y digo, FB sobre FH es NH sobre NB. NH era 1, NB era 3. Entonces, puedo hallar la frecuencia del canal vertical pasando FH multiplicando el segundo miembro. La frecuencia del vertical va a ser 1/3 por 1000 Hz. Eso me da 333,33 Hz. Entonces, de esta forma puedo obtener la frecuencia de la señal incógnita conectada al canal vertical. Fíjense que si la relación entre las dos frecuencias no fueran un cociente de números enteros, esta figura nunca se quedaría quieta en la pantalla. Y yo no podría obtener estos numeritos, el NB y el NH. ¿No es cierto? Entonces, en los problemas de Lissajous siempre aparece la pregunta teórica: ¿qué condiciones se tiene que cumplir para que sea válida la medición por el método de Lissajous? Y ustedes tienen que poner las dos condiciones principales.
Una, que las dos señales sean senoidales puras. Y la otra, que la relación de frecuencia entre esas dos señales sea un cociente de números enteros. Si no se cumplen esas dos, yo no voy a obtener una figura detenida en la pantalla. La tercera condición, no hace falta que la agreguen, ¿sí? Yo la agregué para que ustedes la tengan presente cuando hagan experiencia en forma práctica, y es que la frecuencia más alta dividido la frecuencia más chica sea un número no superior a 10, que la relación entre las frecuencias no sea superior a 10, porque si no tendrían una figura que tocaría acá más de 10 veces una de las rectas, tocando una sola vez a la otra de las rectas. Y bueno, cuando yo tengo figuras tan complicadas, se me dificulta contar, ¿sí? A lo mejor tengo 20 veces tocando la figura a una recta y en la otra recta la está tocando 2 veces nomás, ¿cierto? Tengo que contar muy bien todos esos puntitos y voy a obtener, es mucho más alta la probabilidad de que obtenga erróneamente la relación, ¿cierto? Entonces, esa tercera condición es una condición utilizada en la práctica, ¿sí? Para que no se compliquen tanto al obtener la relación de frecuencias. Pero en el examen siempre los chicos tienen dudas si tienen que agregarla o no. En la pregunta teórica que aparece en los problemas, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que yo pueda usar el método de Lissajous? Esa condición, esa tercera condición, si la agregan o no la agregan, no hay ningún problema, no va a influir en la nota. Lo importante son las dos primeras que tienen que estar, que tienen que cumplirse siempre. Las dos ondas tienen que ser senoidales puras y la relación entre las dos frecuencias tiene que ser un cociente de números enteros. ¿Vamos bien, chicos? Bueno. Vamos a avanzar entonces con el último. Acá es un circuito donde empleamos el osciloscopio para medir una impedancia. Este es un circuito en el cual vamos a medir una impedancia incógnita Z, que es la que tenemos acá en el dibujito de arriba. Lo que hacemos es alimentar la impedancia con un generador y una resistencia en serie. Esta resistencia es una resistencia que ustedes pueden variar y que es de valor conocido. Por ejemplo, pueden usar una caja de décadas, como las que ya vieron previamente. Lo importante es que puedan saber el valor de la resistencia y que la puedan variar. Entonces me armo este circuito sencillo, alimento la serie, generador, impedancia incógnita y resistencia, patrón. En el punto intermedio es el que voy a tomar como común de referencia. Este punto lo conecto al común del osciloscopio, ¿sí? Las dos ondas, el cocodrilo de conexión del punto común, lo conecto a este punto de acá. Prácticamente se van a encontrar con que como la masa es común a los dos instrumentos, termina uniéndose por la carcasa metálica del instrumento, cuando conecten una, ya no va a ser necesaria que conecten la otra, ¿sí? Si conectan el cocodrilo de masa de una de las dos puntas, ya las figuras van a aparecer en la pantalla, la segunda sonda la van a poder conectar sin necesidad de conectar la Tierra. Con que conecten una de las dos sería suficiente. A veces conviene conectar las dos para que no quede el segundo cocodrilo dando vueltas por ahí y pueda tocar alguna parte del circuito. Más por una cuestión mecánica que eléctrica en sí, ¿cierto? Bueno, después, el canal vertical lo conecto en el terminal de arriba, es decir, que el canal vertical me va a medir la tensión sobre la impedancia incógnita. Esta tensión. Este es común, y acá conecto el canal I. Y el canal X lo utilizo para medir la tensión sobre la resistencia. Entonces, en el canal X, horizontalmente, voy a tener la tensión sobre la resistencia. Como la tensión y la corriente en una resistencia están en fase,
la forma de onda que voy a ver en el canal X va a ser la misma forma de onda que tendría la corriente por la impedancia, ¿cierto? La corriente por todo el circuito, porque es un circuito serie. Entonces, en el canal X, midiendo yo la tensión en R, voy a estar viendo la forma de onda, que es la misma forma de onda que la corriente. Entonces, tengo en el canal Y una forma de onda que es la de tensión, y en el canal X una forma de onda que es la de corriente por la impedancia. Como la tensión y la corriente están desfasadas, voy a ver una elipse que representa el desfasaje que hay entre tensión y corriente. Son dos senoidales. Verticalmente tengo la tensión, horizontalmente tengo la corriente, aparecen desfasadas entre sí. Bueno, con esta figura de Lissajous ya puedo calcular la diferencia de fase entre la tensión y la corriente, que es la fase de la impedancia, directamente. Entonces, ya tengo la figura en la pantalla, tengo una elipse en la pantalla. Lo primero que tengo que hacer, bueno, una condición que la nombramos adicional para que ustedes la tengan presente, es la frecuencia del generador. ¿En qué valor yo voy a poner la frecuencia del generador? Yo la puedo elegir, ¿no es cierto? Bueno, la frecuencia del generador la voy a poner en la misma frecuencia en la cual quiero obtener la impedancia Z, porque como esto es una inductancia, su impedancia va a ir cambiando con la frecuencia. Si yo quiero saber la impedancia en 100 Hz, en el generador voy a tener que colocar la frecuencia 100 Hz. Indicar la frecuencia empleada en el generador. Y explicar el criterio para el ajuste de RB. Bueno, la frecuencia del generador debe ser 50 Hz. Porque yo quiero conocer la impedancia a la frecuencia de 50 Hz. Si acá en el enunciado ustedes vieran que el enunciado dice se debe medir una impedancia a la frecuencia de 1000 Hz, ¿qué valor responderían como a la pregunta A? ¿Qué valor emplearían como frecuencia del generador? Parecen cosas muy simples. Aunque parezcan pavadas, no importa. Mejor asegurémonos que todo entienden. Alguien, el que quiera, puede responder. Si me piden medir la impedancia, ¿qué impedancia tiene esta inductancia a la frecuencia de 1000 Hz? ¿Cuál sería la frecuencia empleada en el generador? 1000, profe. Exactamente, la misma a la cual yo quiero medir la impedancia. Entonces acá repiten este valor. Bueno, después, ¿cómo ajusto RB? Bueno, ¿qué pasa cuando yo cambio el valor de RB? Por un lado cambia la corriente y por otro lado cambia la indicación del canal X, del canal Y, ¿sí? De los dos canales simultáneamente. Si yo aumento RB, al aumentar RB, la indicación del canal X, uno diría, bueno, si aumento RB va a tender a aumentar, ¿sí? La indicación del canal X. Pero al aumentar RB, yo estoy disminuyendo la corriente. Entonces, al disminuir la corriente, en realidad, aumenta un poquito la indicación del canal X, pero no la misma cantidad que estoy aumentando RB, ¿sí? Entonces, la indicación del canal X, al aumentar RB, aumenta, pero no en la misma magnitud que yo aumento RB, porque al aumento de RB le corresponde una disminución de la corriente. Entonces, por un lado, al aumentar RB, aumenta la amplitud horizontal de la señal, se hace más ancha. Al disminuir la corriente, ¿qué pasa con la tensión sobre la impedancia? La tensión sobre la impedancia va a disminuir. Entonces, la indicación sobre el canal Y se va a achicar. Al bajar esta corriente, baja esta caída de tensión sobre Z y por lo tanto la indicación del canal Y se achica. Entonces, al aumentar RB, yo veo dos efectos. Uno, aumenta el ancho de la figura.
y otro disminuye el alto de la figura. Si disminuyo RB, pasa todo lo contrario. Disminuye el ancho de la figura y aumenta el alto de la figura. Entonces, cambiando RB, yo puedo hacer que la figura, fíjense que si yo aumento el ancho y disminuyo el alto, es como que la figura me va quedando más inclinada hacia abajo. ¿Sí? Achico RB, achico el ancho y aumento el alto, la figura va quedando más inclinada hacia arriba. Entonces, cambiando RB, yo cambio la inclinación de la figura hasta que veo en que la figura queda exactamente dentro de un cuadrado. Cuando queda dentro de un cuadrado, ahí ese es el valor de RB que yo estoy buscando. Gráficamente, yo tengo que ver que la figura está inscrita dentro de un cuadrado. Si no, Profe, ¿puede ser otro cuadrado que no sea el exterior? justo te iba a decir eso, mirá. Si la figura al principio me queda, sería mucha casualidad que me quede dentro del cuadrado más grande, ¿no es cierto? Lo que me va a pasar es que me quede dentro de un cuadrado cualquiera más chiquito. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es aumentar la amplitud del generador. Entonces, aumentando la amplitud del generador, aumentan los dos canales simultáneamente. La elipse se empieza a hacer más grande hasta que me ocupa exactamente el cuadrado más grande que ocupa 8 por 8 división. ¿Está? Entonces, variando el generador, hago que la elipse entre en el cuadrado exterior. Lo que puedo hacer también, en lugar de variar el generador, es cambiar las dos amplitudes del canal vertical y horizontal, ¿no es cierto? Cambiar los dos controles de voltios por división en el canal X y en el canal Y. Siempre estos dos tienen que estar puestos para la misma amplitud. Los dos tienen que marcar lo mismo. Entonces voy cambiando los dos simultáneamente y la figura o se va a achicar o se va a agrandar simultáneamente en los dos canales. Con el generador pueden hacer que, con la tensión del generador pueden hacer que ocupe exactamente las 8 por 8 divisiones. Y cuando tengo la elipse ocupando las 8 por 8 divisiones, ahí puedo seguir con la medición como sigue a continuación. Entonces, ¿cuál es el criterio? Empleado para el ajuste de RB. Si yo achico RB, la figura se hace más vertical. Si agrando RB, la figura se hace más horizontal. Tengo que ajustar RB para que la figura ocupe exactamente un cuadrado. No importa que el ángulo sea 45 grados. Yo tengo que tener la elipse exactamente en un cuadrado. Podría tener una elipse como esta, por ejemplo. Y cuando RB está mal ajustada, yo la voy a tener ocupando un ancho que sea diferente al alto. Entonces, cambiando RB, yo voy a lograr que se achique un canal y que se aumente el otro hasta que esté exactamente en un cuadrado. En este caso en particular, como yo la dibujé en rojo, ocupa 4 por 4. ¿Sí? Y fíjense que no hay inclinación acá, porque la inclinación depende de la fase. No es lo que estamos ahora considerando. Lo que estamos considerando es que el ancho total de la señal coincida con el alto total de la señal. Y una vez que logré eso, arranqué del verde y cambiando RB me fui al rojo, bueno, cuando el ancho coincide con el alto, ahí terminé el ajuste de RB. Y empiezo el ajuste de la tensión del generador, y ajustando la tensión del generador, hago que ocupe toda la pantalla. Y pasaría a ocupar una forma como esta, en este caso en particular, ¿no es cierto? Las 8 por 8 divisiones. Partí de la verde, ajustando RB, fui achicando la amplitud horizontal hasta que la amplitud vertical y horizontal coincidieron, y a partir de ahí terminé el ajuste de RB, ajustando la tensión del generador, aumento toda la figura hasta que me ocupa las 8 por 8 divisiones.
ahí estaría bien ajustada tanto el valor de RB como el valor de la tensión del generador. Entonces, veamos. RB debe ajustarse de forma de obtener la elipse inscripta dentro de un cuadrado en la pantalla. En este caso, 8×8. En otros casos podrían ser 4×4, 3,5 por 3,5, las que ustedes vean. No importa. Después hacen que ocupe 8×8, ajustando el generador, que cambia los dos canales simultáneamente. Mientras mayor sea la dimensión del cuadrado, menor será el error cometido en el valor de Z. Obviamente, igual que en un instrumento analógico. Mientras más yo medía a fondo de escala, menor error tenía. Entonces, mientras más grande sea la figura que tengo en la pantalla, menor error voy a cometer. Para ajustar el tamaño de la elipse, puede variarse también la amplitud de salida del generador. ¿Está? Ya tengo entonces RB ajustada. En este caso, el valor de RB es el módulo de la impedancia. Si me dicen acá en el enunciado que al finalizar el ajuste de RB se obtuvo el valor 1400 ohm para RB, al llegar a este punto yo puedo decir que Z tiene un módulo igual a 1400 ohm, igual a RB. Esto gracias a que usé para el canal vertical y horizontal siempre la misma amplitud y gracias a que busqué que la figura esté dentro de un cuadrado. O sea que no incluya estos cuadritos de la izquierda y estos cuadritos de la derecha. Entonces, el valor de RB es Z, directamente. Y después, para la fase, mido el valor de B. El valor de A siempre va a ser 4 divisiones. Si ajusté el generador para que ocupe toda la pantalla, el valor de A va a ser 4 divisiones. Entonces, mido el valor de B, que es el valor en que la elipse corta el eje vertical. En este caso B es 2 divisiones, pero ustedes pueden obtener cualquier valor, ¿no es cierto? 2,4, 2,5. Entre 0 y 4, cualquier valor. 0 lo van a obtener para el caso en que sea una recta, que es cuando la onda de tensión y corriente están en fase. Y el valor máximo, 4 divisiones, lo van a obtener para cuando tenga una circunferencia, que es cuando las dos señales están exactamente desfasadas 90 grados. Pero para cualquier otro desfasaje intermedio, voy a tener un valor intermedio. En este caso, 2 divisiones. Entonces, tomo el valor de A y de B y digo que la fase es inversa seno de B sobre A. En este caso, inversa seno de 0,5 me da 30 grados. ¿Cuánto vale? X, el módulo de la impedancia por el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale R? El módulo de la impedancia por el coseno de 30 grados. En este caso, 700 ohm y 1212 ohm. ¿Y cuánto vale Z? 1212 más J por 700 ohm. Tengan en cuenta que para poner este signo, yo tengo en cuenta esta palabra del enunciado. Si acá el enunciado me diría, se debe medir una impedancia de carácter capacitivo, si acá me diría capacitivo, yo ya sé que acá tengo que poner un menos. Entonces recuerden, este signo es el signo de la impedancia y depende del carácter de la impedancia. Si me dicen de carácter inductivo, pongo más, J. Si me dicen que es de carácter capacitivo, pongo menos J. Porque el signo no puede salir de este cálculo. Recuerden siempre que la fase, por figura de Lissajous, el valor que obtengo es el módulo de la fase, no su signo. ¿Ok? Entonces, como me dice carácter inductivo, pongo 1212 más J 700 ohm. Si me dijera de carácter capacitivo, pondría menos J 700 ohm. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá, chicos? Bien. Fue saliendo todo, más o menos se fue entendiendo todo. Sí, sí. Bueno, 10 puntos. Hasta acá llegamos por el día de hoy. La clase que viene vamos entonces a empezar con interferencia en las mediciones.
Y toda la semana que viene vamos a ver interferencias.